El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre. La bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos bestias. ¿Sabe? A veces uno estudia Apocalipsis o escucha y hablamos mucho de la gran bestia. Pero Apocalipsis 13 nos habla no de una, sino de dos bestias. Una bestia es la bestia que sube del mar y la otra bestia sale de la tierra. Cuando haga la aparición la primera bestia, nosotros estaremos entrando al segundo periodo de la gran tribulación. Este segundo periodo son de 3 años y medio en que el anticristo va a ejercer toda su autoridad y su poder sobre los reinos de la tierra. Este capítulo nos describe los designios de Satanás de luchar contra el pueblo de Dios por medio de la bestia, como el anticristo, quien desea ocupar el lugar de Cristo. Bien, vamos a leer Apocalipsis 13:1. ¿Qué nos dice? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Dice que la bestia salió del mar, salió del agua. En Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan muchedumbre de gente, naciones y lenguas. Entonces, eso nos da a pensar que esta bestia saldrá de la muchedumbre de los pueblos, de las naciones, de la tierra. O sea que esta bestia se refiere a un ser, a una persona que saldrá de una de esas naciones. Muchos dicen que el anticristo saldrá de Israel, pero hay quienes también dicen que el anticristo saldrá de pueblos como Irak o como Irán, pueblos que son practicantes del Islam. Entonces, entendemos que la bestia que sube del mar no se está refiriendo a un animal simplemente, sino que se está refiriendo a un hombre, a una persona, a un ser humano que viene, pero ya vamos a ver con qué poderes viene a la tierra. También en algunos pasajes bíblicos se nos enseña que mar tiene que ver con condiciones turbulentas e inestables. O sea que cuando dice subió del mar, puede ser que también nos quiera decir que será en un tiempo de crisis, de tiempos turbulentos, tiempos como por ejemplo los tiempos que estamos pasando ahora, ¿no? Crisis económicas, crisis políticas, en las que se necesita un ser muy inteligente para que ayude a gobernar y quizás a volver a estabilizar la economía, la política del mundo. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 nos enseña que la bestia es el gobernante mundial, que también lo encontramos en el libro de Daniel, y tenemos que tener en claro que se refiere al anticristo. La palabra bestia describe a una fiera salvaje. ¿Qué se imagina usted cuando escucha bestia? A ver, ¿qué se imagina usted? Un animal grande. Si usted piensa en un animal grande, ¿en qué más piensa? Salvaje, fiera, ¿qué más? Feroz, malo, ¿cómo? Horripilante, dijeron por allí. ¿Cómo?
devorador, despiadado, una bestia, ¿no es cierto? Así dice la Biblia. Dios, a través de este pasaje bíblico, nos enseña que vendrá un líder político que demandará adoración de las personas que estén en aquel tiempo, y que nosotros debemos estar alertas, porque la adoración solo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y toda persona que en este tiempo demande adoración, esa persona está siendo guiada por el espíritu del anticristo, porque el único que se merece adoración es nuestro Dios, nadie más. Y en estos tiempos hay apariciones de varios anticristos, precursores del verdadero anticristo, ¿no? El otro día alguien decía, yo soy Cristo y adórenme a mí. El caso de la secta Creciendo en Gracia, tiene su líder, y su líder dice que él es el Salvador, inclusive les hace poner la marca de la bestia, pero según la palabra de Dios, él no es el anticristo del que nos habla, ¿no? Pero dice la Biblia así que en los postreros tiempos vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay gente que será engañada. Es un anticristo pequeño, dice, que viene preparando el camino. Bien, pero veamos algunas características de esta bestia para poder conocer un poco mejor. Porque algunas personas decían que la bestia era una gran computadora que hicieron en una nación y que le pusieron el nombre de la bestia. Sí, en Bélgica. Pero, ¿quién es la bestia realmente? Según lo que dice la Biblia. Veamos Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1, la siguiente parte. Dice así: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mire, la característica que tiene esta bestia es que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. Mire, veamos en primer lugar las 7 cabezas. Las 7 cabezas constituyen un frente unido contra Dios, su palabra y contra su pueblo, y atacan con el poder de 10 cuernos. Cabeza, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra cabeza? Autoridad. ¿Qué más? Liderazgo, ¿verdad? Dice que tiene 7 cabezas. Seguramente son 7 líderes o 7 pueblos unidos, 7 imperios mundiales unidos en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios, que responderán y servirán y adorarán a la bestia, que es el anticristo. ¿Y qué son los 10 cuernos? Veamos Daniel 7:24. No podemos entender Apocalipsis, algunos pasajes, sin poder entender el libro de Daniel. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dice entonces que estos 10 cuernos son 10 reyes, ¿verdad? Que durante la gran tribulación se levantarán contra el pueblo del Señor. Algunos también dicen que son 10 naciones del Medio Oriente que harán una confederación,
una alianza, y esas 10 naciones se unirán y serán dirigidas por el anticristo. ¿Para qué? Para gobernar y destruir a todo aquel que no quiera adorar a la bestia. Y las diademas, ahí dice en la palabra del Señor, en sus cuernos tenía 10 diademas. Las diademas significa su autoridad para gobernar. Esto significa que será un poder político, pero con autoridad. A diferencia de la bestia que viene de la tierra, que se refiere a otro poder. Eso lo veremos la otra semana, pero esa se refiere a un poder religioso. Pero la primera bestia tiene un poder político. Va a ser un liderazgo político. También dice que esta bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Imagínense usted cómo habrá sido esa bestia que vio Juan. ¿Cómo habrá sido esta bestia? Con 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y un nombre blasfemo. Blasfemar quiere decir ridiculizar todo lo que es santo. Juan dice que la blasfemia es difamar el nombre de Dios, su morada y todos los que están en el cielo. Vamos a ver el versículo 5 y 6 de Apocalipsis 13. También se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, esta bestia se le da autoridad, y esa autoridad que recibe la bestia se la da el dragón, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que haga cosas malas, y entre esas cosas malas que hará esta bestia es blasfemar el nombre de Dios. Por ahí también podemos ir aprendiendo, hermanos. Toda persona que se acerca a usted y que blasfema el nombre de Dios tiene el espíritu del anticristo, y usted no debe aceptar esas cosas. El nombre de Dios no puede ser burlado, no puede ser vituperado. Entonces nosotros tenemos que allí ir aprendiendo. Eso es el espíritu del anticristo. Por eso esa gran bestia, una de sus características era que blasfemaba el nombre de Dios. Tenía un nombre blasfemo allí en sus 10 diademas. Vamos a ver ahora las habilidades de esta bestia. Las habilidades. Apocalipsis 13:2. Veamos lo que dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjese bien, a ver, recordemos un poquito. Es semejante a un leopardo, y sus pies como de un... Ahora, imagínese un poquito, un leopardo, una pantera, y es rápida, es veloz. Pies como de un oso. ¿Eso qué es? Fuerte. ¿Y qué más dice? Y su boca como boca de león, que ruge, y cuando agarra a su presa, la tritura, ¿no? La devora. Y el dragón dice que le dio poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, aquí en Apocalipsis 13 se describe a la bestia como una combinación de los símbolos de los 3 imperios anteriores. ¿Cuáles son 3 imperios de muchos años y siglos atrás?
el imperio de Grecia, el imperio medo-persa, el imperio de Babilonia y el imperio romano. El profeta Daniel tuvo una visión, y la visión del profeta Daniel fue de 4 bestias feroces que representaban imperios mundiales. Esa visión que tuvo Daniel ya tuvo su cumplimiento en parte. Ya casi toda se ha cumplido. Solo falta una parte. El apóstol Juan en Apocalipsis también recibe una visión que tiene relación con la visión que tuvo Daniel. Pero esta bestia que ve Juan, en una sola combina los poderes de las 3 primeras que vio Daniel. ¿Sí me hago entender, hermanos? Vamos a analizar un poquito para que lo podamos entender mejor cada imperio en un resumen pequeñito. ¿Listo? La bestia que ve Juan es semejante a un leopardo. El imperio greco, en la visión que tuvo Daniel, vio una bestia como un leopardo, y eso era símbolo del imperio greco. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El leopardo o pantera representa Grecia, especialmente tipificada en Alejandro Magno, quien con escaso ejército, pero perfectamente adiestrado, conquistó rápidamente todo el mundo civilizado de aquel entonces. ¿Debido a qué? Debido a su valentía y rapidez de maniobra. No es que tenía el imperio greco, no es que tenía fuerza, era rapidez, estaba bien adiestrado. Entonces eso le hizo que el imperio greco conquistó todo el mundo civilizado en ese tiempo. Entonces ese imperio era el que tenía dominio y autoridad en todo el mundo. Pero miren lo que ve Daniel. Dice, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Estas 4 cabezas y 4 alas son sus 4 grandes generales. Alejandro Magno tuvo 4 generales en los que confiaba, que trabajaron muy bien con él, que lograron muchas cosas, pero cuando murió Alejandro Magno, estos 4 grandes generales se dividieron el reino, uno para cada uno, y se dividió allí el imperio greco. Luego veamos el imperio medo-persa. Daniel 7:5 dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Ese oso representa Medo-Persia. Se parece al oso, ¿por qué? Porque su victoria no dependió de una estrategia política, sino que dependió de su extraordinaria fuerza. El imperio Medo-Persia era un imperio poderoso en fuerza, no tenía mucha gente y esa gente era fuerte en batalla. Y en tercer lugar vamos a ver Babilonia, y lo vemos en tercer lugar porque así es como vimos la profecía de Juan, ¿no? Primero vio
que era esta bestia semejante a un leopardo, después que tenía pies de osos y después boca de león. Vamos a ver con qué se compara el león en la visión de Daniel. Daniel 7:4 dice: la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Dice que era como león y tenía alas como de águila. En el Museo Británico, fíjense, en el Museo Británico todavía se conservan figuras gigantescas de leones con alas de águilas y cabezas humanas. Mire, en el Museo Británico, si algún día puede visitar, se va a encontrar con esto. Leones, imagínese usted, un león con ala de águila y con cabezas humanas. ¿Qué representaban? Representaban a Nabucodonosor en su florecimiento y su gloria. Entonces, aquí podemos entender cómo el cuadro que ve Daniel en esta visión, que dice que ve ¿a qué animal? A un león con alas de águila. Esto representa ¿a quién? A Babilonia, que era dirigida por Nabucodonosor y se fundó el gran imperio babilónico de aquel tiempo. Pero todos esos imperios que gobernaban todo el mundo fueron cayendo uno tras otro y uno tras otro, porque la gloria del hombre no permanece para siempre. Lo único que permanece para siempre es la gloria del Señor. Aleluya. Todas estas cosas, todos los reinos del mundo se vienen abajo, hermanos. Pero Daniel tiene una visión de una cuarta bestia. Y esa visión de Daniel se ha cumplido en parte. Veamos Daniel 7:7. Dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y cuántos cuernos tenía? 10. Tenía 10 cuernos. ¿Por qué les digo que esta visión se ha cumplido en parte? Porque el cuarto imperio en poder y que creció mucho y que conquistó todos los reinos del mundo fue el imperio romano. Pero el imperio romano también cayó. Aquí dice que esta cuarta bestia era espantosa y terrible. Ni siquiera le encuentra una semejanza con un animal conocido. Solo dice espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente, dice, a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Podemos asegurar que esta bestia de la que nos habla Daniel es la bestia de la que también Juan recibe su revelación en el libro de Apocalipsis capítulo 13, con la particularidad de que encarna en sí, en una sola, el conjunto de todas las demás. Porque no es que Juan ve 4 o 3 bestias. Juan ve ¿cuántas bestias? Una que sube del mar. Estamos viendo la primera bestia que sube del mar. Y a esta bestia en una sola
ve las características de todas las demás que vio Daniel en su visión. ¿Sí se da cuenta? Por eso Daniel dice, era diferente a todas las demás, una bestia terrible. Como dice que devora y desmenuza, y aún las obras las hollaba con sus pies. ¿Por qué dice que devora y desmenuza? El Imperio Romano devoró y desmenuzó a mucha gente. El Imperio Romano, o durante el Imperio Romano, muchos cristianos fueron martirizados. Durante el Imperio Romano, dice que se reunían en los coliseos romanos para disfrutar un festín, una fiesta. ¿Y cuál era la fiesta que ellos disfrutaban? Coger a los cristianos y tirarlos para que allí en ese coliseo los leones se los devoren, a menos que ellos digan que no adoraban a Cristo y que se sometían y que adoraban al emperador romano, porque los emperadores romanos se creían dioses y ellos querían ser adorados ellos. Pero esto que se dio en el Imperio Romano es una muestra, es como una sombra de lo que será el imperio del anticristo. Es una sombra nada más. Porque cuando venga el imperio del anticristo, también perseguirá a los cristianos que se hayan quedado, hermanos. Y como dice la palabra del Señor, los devora y los desmenuza. Y las obras, dice, hollaba con sus pies. ¡Qué terrible! Emperadores que hicieron cosas horribles a los cristianos. El apóstol Pablo murió decapitado. Pedro murió crucificado. A Juan lo mandaron a la isla de Patmos. Lo sacaron de todo lugar, lo aislaron totalmente a una isla donde no se podía vivir. Sin embargo, allí Dios le dio las revelaciones que en esta noche nosotros estamos escuchando. Oiga, qué hermoso esto, ¿no? Cuando son los momentos más difíciles para una persona, son los momentos en los que Dios más se le revela a esa persona. ¡Qué hermoso! ¿Cómo es Dios? Por eso Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, eres fuerte por el poder del Señor. Bendito sea Dios. Y eso sucedió con el apóstol Juan. Allí desterrado tuvo las más grandes revelaciones para los tiempos futuros y que aún todavía no se cumplen todas, hermanos. Poco a poco se han ido cumpliendo, pero estamos viendo cosas que le esperan a la tierra. ¿De dónde procede el poder de la bestia? ¿De dónde procede el poder de la bestia? Vamos a ver 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿A quién se refiere aquí la palabra del Señor? Se está refiriendo al anticristo y le dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, cuyo poder lo recibe de Satanás. Satanás le da el poder al anticristo para que trate de ocupar el lugar que le pertenece a Dios y a Cristo. Es el rebelde que se establece en el templo de Dios y proclama que es Dios. Y mucho cuidado con esto, hermanos. Recibe poder. La bestia recibe un poder para hacer milagros
señales sobrenaturales que la gente que lo va a ver va a creer que es de Dios. Va a hacer milagros. Aún judíos creerán que es Dios, porque van a ver los milagros que va a hacer. Y para terminar vamos a ver solo uno de los milagros que la Biblia dice que va a hacer, para que usted se dé cuenta cuál es la magnitud del poder de esa bestia. Vamos a ver el versículo número 3 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cómo será esto? Dice que vio que una de las cabezas fue herida con una herida mortal. Saben que hay quienes dicen, hay algunos estudiosos, eruditos, serios en los estudios de la palabra, que dicen que el anticristo será herido de muerte, pero sanará por una obra de intervención extraordinaria. ¿De quién? De Satanás. Por eso les leí Tesalonicenses, donde dice que habrán milagros y prodigios engañosos. Imagínese usted, el líder mundial, herido, muere, tiene una herida mortal, muere y resucita. ¿Qué está haciendo este hombre? Está imitando la obra de Cristo, queriendo imitar, porque dice que son milagros mentirosos. Está queriendo imitar. Entonces toda la gente lo va a ver y van a decir: murió, wow, pero resucitó, entonces sí es Dios, y empezarán a creerle aún más, atrayendo para sí más y más partidarios. Se confunda más. Pero hermanos, ¿triunfará la mentira sobre la verdad? ¿Triunfará el mal sobre el bien? ¿La justicia sobre la injusticia? ¿La deshonestidad sobre la honestidad? No, porque Dios tiene el control de todo. Y por un tiempo Satanás engañará a la gente, pero dice la palabra del Señor que Cristo vendrá en su gloria y lo destruirá. Y todos los reinos de la tierra que son de Él volverán a ser del Señor. Amén. Y en última instancia Satanás tendrá que hacer frente a la ira de Dios y del Cordero. Y todas esas cosas están escritas en Apocalipsis, hermanos. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar con el estudio de la segunda bestia. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Porque grande es Él. Gracias por sintonizarnos. Si desea adquirir este mensaje, comuníquese con nosotros al 511-6068 e indique la fecha de hoy. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Para Él.